dos sesiones, ya son dos clases. Así que es evidente que en esta clase no vamos a acabar el tema porque es un tema bastante extenso, muy extenso, ¿ya? Y voy a avanzar todo lo que se pueda, pero recuerden que no se acaba el tema en esta clase. Vamos a hablar de eso también en la próxima sesión. Lo digo porque va a haber preguntas que seguramente no he explicado, ¿no? Por la extensión del tema, ¿ya? Pero más o menos ya ahí podrían ir ustedes deduciendo, interpretando, porque como son palabras o frases y la información es abundante, ¿bien? Por esa parte tendríamos que tener cuidado con lo que resolvamos, ¿ya? Para que tengan en cuenta eso, por favor. A ver, voy a comenzar con esta parte hablando sobre las palabras que se escriben únicamente en minúsculas, ¿ya? A ver, el tema es mayúsculas y minúsculas. Este es un tema de ortografía. Y los temas de ortografía, recuerden, no te preguntes por qué, es porque por acá no hay por qué, por favor, todo esto es arbitrario, son reglas que son determinadas por la RAE, así que por favorcito, si por ahí piensas que hay un por qué, no vamos a explicar por qué es, porque no hay por qué es. En esta primera parte les decía, vamos a hablar de las palabras que van únicamente en minúscula. Solo en minúscula. A ver, en primer lugar, se escriben en minúscula los días, los meses y las estaciones. ¿Ya? Días, meses y estaciones. Días, meses y estaciones. Ya con la excepción de las fechas cívicas y fechas religiosas. Ya, excepto fechas cívicas y fechas religiosas. Ya las fechas cívicas y las fechas religiosas sí van en mayúscula. Y a ver, por ejemplo, Viernes Santo, Semana Santa, Navidad, Adviento, ya, etc. Estas fechas, al ser fechas cívicas calendarizadas, van con mayúscula, ya se escriben con mayúscula. Pero también hay una excepción dentro de esta excepción, ¿ya? Excepto cuando se pluralizan, ¿ya? Por ejemplo, Navidades, así, en plural. Porque cuando usamos la pluralización en Navidades, no necesariamente hace referencia a varios días que sean 25 de diciembre, ¿no? Sino los días cercanos de Navidad, ¿no? Por ejemplo, dices, pasaré en estas Navidades en tal lugar, pasaré las Navidades con mi familia, ¿sí? ¿Ya? A ver, en segundo lugar, se escriben con minúscula los huesos y las monedas. ¿Ya? Acá sí no hay excepción. Huesos y monedas. Huesos y monedas. Y también van con minúscula las razas de animales. Las razas de animales. Ya, razas de animales. Por ejemplo, Doberman, pastor alemán, etc. Ya, pero acá hay que hacer una pequeña aclaración. ¿Ya? En el caso de la raza de animales hay que hacer una pequeña aclaración. Hay algunos nombres de animales que van acompañadas de la preposición de.
Recuerda que una de las características que tiene la preposición de es indicarnos el origen. Por ejemplo, viene de Ica, queso de Cajamarca, etc. ¿Ya? Lo mismo ocurre por acá. Lo mismo ocurre en este caso. Por ejemplo, cuando decimos tigre de Bengala. Ya, tigre de Bengala. Ahí Bengala va con mayúscula, ya tigre de Bengala, porque es un nombre propio. Lo mismo en luz de Bengala. También, por ejemplo, en perro de Terranova. Perro de Terranova. Gato de Angora. Gato de Angora, ¿bien? Pero recuerden, le tiene que preceder la preposición de. Ya tiene que ir unida a la preposición de, que es la preposición que me está indicando o me está señalando el origen, ¿ya? Esto es, a ver, en cuarto lugar, van con minúscula las culturas, las tribus y las etnias, ¿ya? Culturas, tribus y etnias. Minúscula, culturas, tribus y etnias. Culturas, tribus y etnias. Por ejemplo, Chimú, Azteca, Paracas. Hay que tener cuidado con algunas culturas porque pueden ser también un lugar, ¿no? En el caso de Paracas, por ejemplo. Si se habla de un lugar, sí va con mayúscula, pero si se habla estrictamente de la cultura, se escribe con minúscula, ¿ya? Las culturas, las tribus, las etnias van con minúscula. También se escribe con minúscula las religiones. Las diferentes clases de religiones van con minúscula. A ver, por ejemplo, catolicismo, islam, etc. Ya, justamente vinculado a la religión, también con minúscula, todos los pronombres. Ya. Incluso aquellos pronombres que puedan hacer referencia a Dios o a la Virgen María. ¿Ya? Siempre los pronombres en minúscula, incluso los que se refieren a Dios o a la Virgen. Por ejemplo, en bendita tú eres entre todas las mujeres. Ya, esa palabra tú, por más que se refiera a la Virgen María, se escribe con minúscula. Igual, solo Él podrá defendernos de tanto mal. La palabra Él, por más que haga referencia a Dios, se escribe con minúscula. Ojo, estoy hablando de pronombres, ¿ya? De los pronombres, no de la palabra Dios, no de la palabra Virgen. De los pronombres nada más. A ver, en séptimo lugar, van con minúscula las doctrinas, que pueden ser doctrinas filosóficas o doctrinas económicas. Y a las doctrinas filosóficas y doctrinas económicas. Por ejemplo, positivismo, ¿ya? En minúscula. Comunismo. Socialismo. ¿Ya? En minúscula, ¿ya? Todas las doctrinas siempre en minúscula. A ver, en octavo lugar, un segundito, por favor. En octavo lugar, se escriben con minúscula los cargos. Todo tipo de cargo, ¿ya? Siempre en minúscula. Por ejemplo,
rey, papa, alcalde, sacerdote, sumo pontífice, etc. Siempre con minúscula. Solo que acá hay que tener cuidado con lo siguiente. ¿Ya? Acá, a ver, muy atentos, por favor, ya con estos casos. Si dijéramos jefe de Estado y jefe de gobierno, jefe, como es un cargo con minúscula siempre, ya, pero la palabra Estado va con mayúscula. La palabra gobierno también va con mayúscula. Ya, jefe de Estado y jefe de gobierno, ya con mayúsculas. Pero no pasa lo mismo con fiscal de la nación. Fiscal con minúscula y nación también con minúscula. Ya, lo mismo en defensor del pueblo. Ya, defensor del pueblo. Ya, tanto fiscal de la nación y defensor del pueblo con minúscula. Ahora, no vayas a confundirte con fiscalía de la nación y defensoría del pueblo. Fiscalía se va con mayúscula de la nación y defensoría del pueblo porque no son cargos, son instituciones. Como instituciones tiene que ir con mayúscula. ¿Ya? Como nombre de institución con mayúscula. A ver, pero acá hay un poquito más sobre este caso. También, por ejemplo, en la palabra presidente, ¿ya? Presidente con minúscula. Si decimos presidente de la República, República también con minúscula. Ya, presidente de la República, República también se escribe con minúscula, ¿ya? Porque es como decir presidente del país. Ya solo que debemos recordar que el nombre protocolario de nuestro país, por ejemplo, es República del Perú. Por lo tanto, cuando está el nombre protocolario completo, ahí sí va con mayúscula, ¿ya? De la República del Perú. Ya, cuando está el nombre completito, ahí sí va con mayúscula. República del Perú. En el caso de la palabra ministro, ministro con minúscula, pero también va con mayúscula de dónde es ministro, ¿ya? Ministro de Salud, ministro de Economía, etc. Eso con mayúscula. Porque cuando uno dice ministro de Salud, es como decir, es el ministro del Ministerio de Salud. Solo que como es cacofónico, ministro del Ministerio de Salud, entonces nos quedamos con ministro de Salud, nada más, ¿ya? Para que no haya cacofonía. Pero repito, cuando hablamos de los ministros, el cargo, la cartera del cual es ministro, eso sí va con mayúscula. Bien, eso es nuestro caso 8. Ahora, caso 9. Las enfermedades. Las enfermedades, síndromes, trastornos se escriben con mayúscula, perdón, con minúscula. Voy a abreviar poniendo enfermedades nomás, ¿ya? Pero es enfermedades, síndromes, trastornos, por ejemplo, Alzheimer, Parkinson, etc. Pero hay enfermedades como las que he colocado que provienen o que tienen el nombre de algún científico, de algún investigador o de algún lugar. Ya cuando ocurre eso, igual que en el caso de la raza de animales, tendría que ir luego de la preposición de, por ejemplo, padece del mal de Parkinson. Ahí Parkinson con mayúscula. O también, por ejemplo, síndrome de Down o síndrome de Estocolmo, ¿ya? Enfermedad de Chagas, siempre con la preposición de, ¿ya? Síndrome de Down, acá. O enfermedad de Chagas. Bien.
Así. O virus del ébola, ¿no? Ébola también con mayúscula, con la preposición, repito, insisto, ¿ya? Virus del Zika, también con mayúscula. Pero si no estuviera con esa estructura, con la preposición de, ahí con minúscula. Otro ejemplo, enfermedad, fiebre de la oroya, ¿no? Y la oroya con mayúscula. ¿Bien? A ver, en décimo lugar, tenemos bebidas, comidas y otros productos. ¿Ya? Y otros productos. Bebidas, comidas y otros productos. A ver, por ejemplo, si decimos, no sé, a ver, chilcano, con minúscula. Cuba Libre, con minúscula. Pollo a la brasa, igual, ¿no? Con minúscula. Oporto, con minúscula. Pero al igual que en los casos anteriores, si encontráramos una expresión unida a la preposición de y sea un nombre propio del lugar, ahí iría con mayúscula, ¿no? Por ejemplo, vino de Oporto. Vino no, pero Oporto sí. ¿Ya? Vino de Oporto. ¿Ya? Vino de Oporto. Así como cuando decimos, por ejemplo, queso de Cajamarca, pues, ¿no? O queso de Junín. Pues ahí es lo mismo, es la misma denominación, ¿no? Pero si simplemente, bueno, el queso de Junín no es que sea como el Oporto, ¿no? Que sí es súper conocido. Igual Oporto solito con minúscula, pero vino de Oporto ahí con mayúscula Oporto. A ver, en un décimo lugar, los gentilicios, ¿ya? Las lenguas y los gentilicios. En el caso de los gentilicios y las lenguas, incluso cuando sean parte de un hecho histórico, ¿ya? A pesar de ser un hecho histórico, tiene que incluir este con mayúscula, con minúscula. Salvo el hecho histórico, ¿ya? Lenguas y gentilicios. Por ejemplo, en Revolución Francesa. Revolución va con mayúscula, pero francesa no. Francesa va con minúscula porque es un gentilicio. O Imperio Romano. Imperio con mayúscula, pero romano no, porque es un gentilicio. ¿Bien? Sin embargo, acá hay que tener en cuenta algunas cosas especiales. Por ejemplo, los nombres de alguna institución o algún nombre propio de un lugar. Por ejemplo, si tú me dices, estudió en el Británico, ¿no? Estudió en el Británico. Acá cuando ponemos británico, estamos haciendo referencia a un nombre propio, ¿no? O Alianza Francesa, para hablar de un instituto en el que puedes estudiar evidentemente el francés, ¿no? Ahí sí con mayúscula, repito, porque no se está hablando exactamente de un gentilicio, sino de un nombre de una institución que ha tomado como parte de su nombre a un gentilicio. A ver, por ejemplo, otro ejemplo, podríamos decir América Latina. ¿No? América Latina. O Guayana Francesa. ¿Ya? Porque son nombres propios acá. Caso 11. El caso 12. Los puntos cardinales. No con minúscula. Este, oeste, norte, sur. Salvo los símbolos, ¿no? Que van con mayúscula, pero los símbolos no es una cuestión ortográfica, ya no es una cuestión de la RAE, sino que los símbolos más bien son una cuestión de la ciencia, ¿ya? Por cuestiones científicas van con mayúscula, pero acá también hay que tener en cuenta algunos nombres propios de lugares,
Ya, por ejemplo, si decimos cono norte. ¿Ya? Así, acá, ojo. Cono norte. O América del Sur. ¿No? Ahí sí va con mayúscula, ¿no? Cono norte, América del Sur. A ver, en 13º lugar, los elementos urbanos. Los elementos urbanos. ¿Qué son los elementos urbanos? Se denominan elementos urbanos a todo aquello que se encuentra fuera de tu casa. Por ejemplo, abres tu puertita y hay una calle, un jirón, una plaza, un parque, un paseo, ¿no? Una avenida, etc. ¿Bien? Esos son elementos urbanos y siempre van con minúscula los elementos urbanos. A ver, en 14º lugar, las líneas imaginarias. Líneas imaginarias. Ya, líneas imaginarias y capas terrestres. Por ejemplo, tenemos Ecuador. Ecuador con minúscula, no obviamente cuando haga referencia al país, sino cuando haga referencia a, cuando se refiera a la línea que divida la Tierra en dos hemisferios, ¿no? Hemisferio norte, hemisferio sur, atmósfera, litosfera, etc. En el caso de la palabra trópico, trópico con minúscula, pero Cáncer o Capricornio con mayúscula, ¿ya? Porque se refiere al signo zodiacal. Trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. Ya para ir terminando esta parte. A ver. En 15º lugar tenemos a los elementos químicos. Elementos y compuestos químicos. Con minúscula, ¿no? Por ejemplo, oro, plata, cloruro de sodio. Acá también podríamos señalarlas como excepciones sus símbolos, pero al igual que caso que les mencioné de los puntos cardinales, los símbolos son una cuestión de la ciencia, una cuestión científica y no una cuestión ortográfica. Bien, y terminamos con las generaciones. Las generaciones también van con minúscula. Generación del 98, generación del 97, generación del bicentenario, generación del 50. Generación perdida, etc. Ya, estos van con minúscula, ¿ya? Evidentemente, los 16 casos que les he mencionado, si va al inicio de una oración, tiene que ir con mayúscula, ¿no? En general, cualquier palabra que vaya al inicio de una oración va con mayúscula. También va con mayúscula después de un punto, ¿no? También va con mayúscula si se trata de un nombre propio de una ubicación. Bien, a ver, ahora pasamos al segundo punto para hablar de las mayúsculas vinculadas a la puntuación. A ver, así. Vamos a poner así, mayúsculas y puntuación. No voy a colocar que después de un punto va con mayúscula, ¿no? Porque eso es obvio. Todos sabemos que después de un punto va con mayúscula. Después de un punto seguido, punto y aparte, punto final. Vamos a ir por otros casos más importantes. Por ejemplo, los puntos suspensivos.
Ya comenzamos justamente con eso. La mayúscula y los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos se utilizan justamente para dejar en suspenso algo, para señalar que lo que sigue es irrelevante, no es necesario, o simplemente para cambiar de idea. A ver, por ejemplo, si dijéramos, hoy voy a, y ahí colocamos los puntos suspensivos, hoy voy a ir al cine. A ver, como te puedes dar cuenta, esta información, ir al cine, continúa la idea anterior. Es como si los puntos suspensivos no existieran. ¿Ya? Entonces va con minúscula nada más, ¿ya? Porque continúa la idea. ¿Ya? Al continuar la idea con minúscula. ¿Bien? Es como, repito, si no existieran los puntos suspensivos. En cambio, si hubiera dicho hoy voy a... Y ahí colocamos los puntos suspensivos, mejor no te cuento. Mejor no te cuento. Entonces, en este caso, está cambiando la información. Acá va con mayúscula porque varía la idea. Cambia la idea. Ya, ese es el caso de los puntos suspensivos. En segundo lugar, vamos a hablar de los dos puntos. Dos puntos. Los dos puntos se clasifican de esta forma. Ya en primer lugar, en citas textuales. En oración compuesta ya hemos hablado de lo que son citas textuales. Citas textuales. Recuerden que una cita textual es repetir lo que otra persona ha dicho. Por ejemplo, podemos decir, ¿no? Susi dijo. Ahí colocamos dos puntos, comillas, y la primera palabra con mayúscula, ¿ya? Regresa pronto. Ya, regresa pronto. Cerramos las comillas y el punto está siempre fuera de las comillas, ¿ya? Susi dijo, regresa pronto. Siempre una cita textual tiene que iniciar con mayúscula, pero hay una pequeña excepción. Y además es una excepción evidente, pero igual lo voy a mencionar. Vamos a poner así. Excepto si empieza con puntos suspensivos. Por ejemplo, el poeta dijo. Colocamos dos puntos, comillas. Y acá colocamos puntos suspensivos. Pueden estar entre paréntesis los puntos suspensivos o libres, ¿ya? Y los sueños, sueños son. Y los sueños, sueños son. Acá cerramos y punto. Ahí ya, sí. Y ahí. Solo en ese caso, jóvenes, va a ir con minúscula, ¿ya? Solo en ese caso va a escribirse con minúscula, ¿ya? Porque no está iniciando la oración, ¿no? No inicia la oración, sino que está tomando como parte de la oración, ¿ya? Por eso va con minúscula. Ya, esos son los puntos. El segundo uso de los dos puntos es en las cabeceras de cartas. Cabeceras de cartas o correos electrónicos, ¿no? O cualquier tipo de documento en general. Los documentos empiezan normalmente así. Estimado, querido, querida, etc. Querido decano.
2 puntos, ¿ya? Normalmente en el siguiente renglón le escribo esta carta, ya le escribo esta carta, etc. Acá, como se pueden dar cuenta, están las 2 puntos y ahí viene mayúscula, ¿ya? Así. La primera con mayúscula. Lo normal es que esto vaya en el siguiente renglón. Ya, esto pasa con los 2 puntos. Ahora hablemos de los signos de interrogación y los signos de exclamación. Ya, signos de interrogación y signos de exclamación. A ver, para abreviar voy a poner así. A ver, en primer lugar, ¿ya? Cuando vayan al inicio del enunciado. Inicio del enunciado. Como están iniciando el enunciado, va con mayúscula, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿No? Ahí está iniciando con mayúscula. Y recuerden, el signo de interrogación de cierre tiene su punto incluido. Por lo tanto, la siguiente palabra tiene que ir con mayúscula. Ojalá no sea tarde. Ojalá no sea tarde, ¿no? Así. Ya, ahí se inicia con mayúscula, signo de cierre y la siguiente también va con mayúscula. Ahora, si están en medio del enunciado o dentro del enunciado. No están al inicio, sino están ya dentro del enunciado. Por ejemplo, si llegas tarde, te castigan. Como ya no está iniciando, ahí va con minúscula, ¿ya? Si llegas tarde, te castigan. Repito, como ya no está iniciando el enunciado, se escribe con minúscula. O por ejemplo, estás molesta, ¿no? Estás molesta, ¿no? Así, ¿ya? Con minúscula nada más. Y por último, a veces hay secuencias de preguntas, ¿ya? Secuencia de preguntas, ¿no? Una pregunta tras otra, y ahí hay 2 posibilidades de puntuación. Un segundito, por favor. Vamos a poner así, secuencia de preguntas. A ver, por ejemplo, si dijéramos, ¿lo amas? ¿Lo extrañas? ¿Lo esperas? Miren, como se pueden dar cuenta, ya lo habíamos dicho antes, como tiene su signo de cierre, la siguiente va con mayúscula, ¿no? La siguiente va con mayúscula. Pero también podríamos puntuar así. Como es una secuencia, lo amas, y luego colocamos una coma o un punto y coma. Entonces ya no está iniciando el enunciado, ¿no? Por lo tanto, va con minúscula. Lo amas. Lo extrañas, lo esperas. Y así, ¿ya? Lo amas, lo extrañas, lo esperas. Entonces acá ya minúscula porque hay una coma adelante, minúscula porque hay una coma adelante. ¿Bien? Bueno, jóvenes, esto sería todo con respecto a esta primera pizarra. Como se pueden dar cuenta, es abundante la información. Y bueno, vamos a continuar con más información.
Si hay alguna pregunta sobre lo que está en la pizarra, por favor me avisan. Si hay alguna consulta sobre lo que está en la pizarra, alguna aclaración que tenga que hacerles. Ya, ninguna, ya, muy bien. Entonces, por favor, ya saben lo que tienen que hacer, porfa. Tómenle captura. Por favorcito, tómenle captura a la pizarra. Ya. Su tutora me ha encargado que le tome una foto. Un ratito que le tome una foto a la pizarra. Ya, ahí está. Un ratito, por favor, voy a borrar la pizarra.
A ver, jóvenes, vamos a avanzar esta segunda parte. Permítanme un ratito, por favor. A ver, estimados. En esta tercera vamos a hablar sobre las reglas generales de uso de mayúsculas. A ver, comenzamos con la mayúscula vinculada a las abreviaciones. Ya, mayúscula y abreviaciones. Las abreviaciones son reducciones de palabras. Vamos a encontrar tres casos. A ver, en primer lugar tenemos a las abreviaturas. Una característica de las abreviaturas es que siempre llevan punto y además las abreviaturas no tienen un correlato fónico, o sea, no se pronuncia. Las abreviaturas solo sirven para la escritura. Si la abreviatura proviene de un nombre común, va a escribirse como se escriben los nombres comunes, o sea, con minúscula. Por ejemplo, jirón, por ejemplo, avenida, por ejemplo, página, por ejemplo, número. Y observa que las abreviaturas que justamente abrevia la vocal de una palabra tildada, también conserva la tilde, ¿ya? Conserva su tilde. En segundo lugar, tenemos las abreviaturas que provienen de un nombre propio. Como los nombres propios van a escribirse con mayúscula. Por ejemplo, Mario, Vargas y Osa. Fíjense que siempre llevan puntitos, ¿ah? Las abreviaturas siempre llevan puntos. En el caso de Llosa, la primera L con mayúscula y la segunda con minúscula porque es un dígrafo, ¿no? O pensemos en José Santos Chocano. José Santos Chocano, ¿no? Sería así. José Santos Chocano. ¿Bien? Hay algunas abreviaturas que están en plural. Si se pluralizan, se puede o se debe duplicar, ¿ya? Estados Unidos, Fuerzas Armadas, recursos humanos. ¿Ya? Repito, si la abreviatura proviene de un nombre propio, se escribe duplicado. En tercer lugar, hay una abreviatura a la cual vamos a llamar abreviatura por tratamiento. Se llaman tratamientos aquellas abreviaturas que se refieran a personas. Por ejemplo, señor, doctor, usted, profesor, así, ¿ya? Profesor. Esas son abreviaturas por tratamientos y van con mayúscula.
De nombres comunes, minúscula, de nombres propios con mayúscula y de tratamientos también con mayúscula en la inicial. Ya, estas son las abreviaturas. En segundo lugar tenemos a las siglas. Recuerden, ya hemos visto las siglas en la parte de morfología. La característica de las siglas es que se deletrean. Las siglas se deletrean. Y siempre van con mayúsculas sin importar de dónde provengan. Por ejemplo, DNI es un nombre común. ONG, CGTP, LGTBIQ+, DVD, CD. Bien, así. Estas son siglas, ¿ya? Recuerden, siempre con mayúscula y ojito, no llevan punto. No le vayas a poner punto, ya van sin punto las siglas. Ya las siglas no llevan puntito. Luego, en tercer lugar, encontramos a los acrónimos. Y recordemos que los acrónimos no se deletrean, sino que se silabean. Se pronuncia como cualquier clase de palabra, ¿ya? Como las palabras normales. Los acrónimos también pueden provenir de nombres comunes. Acrónimo de nombre común. Si un acrónimo es de nombre común, va a escribirse con minúscula. Por ejemplo, tienes la palabra SIDA, la palabra OVNI, la palabra OSNI. OSNI es objeto submarino no identificado. Modem, láser, etc. Ya con minúscula porque son nombres comunes. Si el acrónimo proviene de un nombre propio, en cambio, repito, si proviene de un nombre propio, acá hay dos posibilidades. Vamos a poner nombre propio. En este caso, lo normal es que sean nombres de instituciones, ¿ya? Si tienen hasta 4 letras, va a escribirse todas con mayúscula. ¿Ya? Hasta 4 letras, todas van con mayúscula. Por ejemplo, ONU. Por ejemplo, FIFA. Por ejemplo, RAE. OMPE. Ya, hasta 4 letras, todas con mayúscula. Hasta 4 letras, toditas con mayúscula. Ahora, si tiene más de 4 letras, ya, si tiene más de 4 letras, se escribe solamente la inicial con mayúscula, ¿ya? O sea, SUNAT, UNICEF, RENIEC, ¿ya? RENIEC, ¿ya? SUNAT, UNICEF, RENIEC, ¿ya? Si tiene más de 4 letras. Ya solamente la inicial con mayúscula. Pero ojito, quiero hacer una pequeña aclaración. Ya, esta regla es de San Marcos, ¿ya? Así. Para San Marcos. Ya, la RAE dice otra cosa en este caso. No necesariamente otra cosa, así de manera opuesta completamente. La RAE dice que hay dos formas, ya que puede ser SUNAT así o SUNAT. ¿Ya? Que puede ser RENIEC así, la primera con mayúscula, o todas con mayúscula. RENIEC. ¿Ya? RENIEC. ¿Ya? RENIEC. ¿Ya?
la ponemos así para la RAE. Pero lo que nos interesa a nosotros, por más que la RAE tenga razón y sean los que dan las reglas, lo que nos interesa a nosotros es San Marcos, ¿no? Entonces, si tuviéramos que escoger entre las dos, evidentemente escogemos la que pide San Marcos, ¿no? Que es lo que nos interesa a nosotros por examen de admisión, ¿no? Un segundito, por favor. Les decía, las dos formas son válidas para la RAE, pero si tenemos que escoger, escogemos la de San Marcos. Se los comento porque por ahí quizás ustedes estén revisando algún documento de la RAE y encuentren esta información, ¿no? O sea, no vayan a pensar que estoy dando mala información. La RAE admite las dos formas, pero en San Marcos ya ha venido en exámenes de admisión y también en CEPRE solamente aparece la primera forma, ¿no? Y esta segunda, toda con mayúscula, la consideran como incorrecta. Estas son las reglas generales en cuanto a las abreviaciones. Ahora vamos a pasar en segundo lugar a los nombres propios. En segundo lugar, nombres propios. Cuando hemos hablado del sustantivo, hemos quedado en que hay nombres comunes y nombres propios, ¿no? Los nombres comunes lo que hacen es generalizar y los nombres propios lo que hacen es individualizar. Por ejemplo, hay un montón de señores, ¿no? Hay varios mares, hay varios santos o santas, hay un montón de plazas, ¿ya? Hay un montón de ríos, doña, don. Entonces, estos son los nombres comunes. Lo que hacen es, como les decía, generalizar, generalizan, ¿ya? Los nombres comunes generalizan, ¿ya? Indican la especie. En cambio, los nombres propios lo que hacen es particularizar, particularizan. Nos indican el nombre del ser. Hay un señor cuyo apellido es Pérez. Hay un mar Mediterráneo. Mediterráneo. Hay una santa llamada Rosa. Hay una plaza llamada Mayor. Hay un río conocido como Rímac. Hay una doña María. Bien, así. Los nombres comunes generalizan y los nombres propios particularizan. Por lo tanto, los comunes se escriben con minúscula inicial y los propios, los que particularizan, se escriben con mayúscula, ¿no? Con mayúscula, ¿ya? Evidentemente hay excepciones y hay varios casos que tenemos que señalar, pero eso lo vamos a señalar durante la explicación. De los nombres propios vamos a dividirlo así, ¿ya? De esta manera. En primer lugar, los apellidos compuestos. ¿Ya? Apellidos compuestos. En primer lugar, apellidos compuestos. Cuando hablamos de apellidos compuestos nos referimos preferentemente a los apellidos que contengan preposiciones y artículos, ¿no? Sí. Por ejemplo, si tu nombre es Rosa de la Cruz, Rosa, obviamente el nombre mayúscula, la preposición y el artículo con minúscula. Preposición y artículo con minúscula, ¿no? Pero si simplemente tu apellido hubiera sido Rosa de Cruz, igual preposición con minúscula, a menos que tu apellido haya sido o es Rosa la Cruz. Si es Rosa la Cruz, ahí sí, la con mayúscula. Si está la preposición y el artículo, ambas con minúscula. Si está la preposición solita, con minúscula. Si está el artículo solito, con mayúscula. Ya, pero acá hay un par de casos especiales, ¿ya? Que hay que tener en cuenta.
Aunque son muy especiales estos casos, hay que revisarlo igual. Por ejemplo, acá voy a poner así, ojo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, como antiguamente se tenía la costumbre de adoptar el apellido del esposo, ¿no? La mujer se casaba y adoptaba el apellido del marido. Entonces, por ejemplo, tenemos así, Rosa, perdón. Antes de eso, ¿ya? Cuando no figura el nombre propio y en vez de Rosa ponemos alumna, ahí sí la preposición va con mayúscula, ¿ya? Alumna de la Cruz. Alumna de la Cruz, ¿bien? Si no aparece, repito, el nombre de pila, el nombre Rosa, Juanita, etc., ahí la preposición sí lleva mayúscula, ¿ya? Alumna de la Cruz, porque está iniciando el apellido, ¿no? Inicia el apellido, ¿ya? Pero les comentaba qué pasa si tenemos la palabra señora. Les decía que en el caso de señora, hay muchas mujeres que antiguamente, principalmente, tomaban el apellido del marido. Entonces decimos señora de, la primera D con minúscula, ¿ya? Señora D. Y supongamos que el marido se apellidara de la Cruz. Entonces sería así, ¿no? Señora de la Cruz. Señora de la Cruz. Señora de la Cruz. Señora de la Cruz. Entonces acá voy a colocar, este es el apellido del esposo, del marido, ¿no? El apellido del marido. Pero también podríamos tener que no use el apellido del marido, sino su propio apellido, ¿no? Pues aquí sería así, ¿no? Como en el caso de alumna. Señora de la Cruz. Ya, si estuviera escrito así con una sola preposición, entonces entendemos que este es su propio apellido. Y además está iniciando con mayúscula, ¿no? Su apellido. Bien, sí. Ya, ese es el caso ahí que hay que tener en cuenta con respecto a los apellidos compuestos. Y a ver, en segundo lugar, encontramos a los apodos y sobrenombres. Ya, apodos y sobrenombres. En el caso de los apodos y los sobrenombres, va a escribirse con mayúscula, pero no se escribe con mayúscula los artículos iniciales. Ya, por ejemplo, el che. El che, ¿no? Ese artículo con minúscula. La foca, por hablar de la foca farfán. También la pulga, ¿no? Así. Ya con minúscula los artículos. En el caso de los sobrenombres, se llama sobrenombre normalmente cuando tenemos que en personajes históricos iba siempre al costado del nombre propio, por eso sobrenombre. Por ejemplo, un personaje súper conocido, Juana la Loca. Ya, Juana la Loca, ¿no? Juana la Loca se casó con Felipe el Hermoso. Ahí, Juana la Loca, Felipe el Hermoso. Como se pueden dar cuenta, los artículos con minúscula. ¿Ya? El artículo con minúscula. ¿Ya? Los artículos no van con mayúscula. Luego, en tercer lugar, encontramos a las aposiciones explicativas. Aposiciones explicativas. Se llama aposición explicativa aquellas aposiciones que van a escribirse entre comas. ¿Ya? Y, por ejemplo, si habláramos de Cervantes, a Cervantes se lo conoce como el Manco de Lepanto. ¿Ya? A Cervantes se lo llama el Manco de Lepanto. Y fíjense que la palabra manco se escribe con minúscula, Lepanto no, porque Lepanto es un nombre propio. En cambio, manco con minúscula, porque Cervantes había pedido la movilidad de su brazo. O sea, esta es una característica descriptiva. Describe al ser, ¿no? Describe.
Es algo literal, o sea, literalmente era manco. ¿Ya? En cambio, si tuviéramos a Shakespeare, se lo llama el cisne de Avon. El cisne de Avon, así. Y esta expresión evidentemente no es algo descriptivo, es algo figurado, es algo metafórico. Si es figurado o metafórico va con mayúscula. Si es literal va con minúscula. Por acá un par de ejemplos más de este caso. No solamente ocurre con personajes, sino también ocurre con ciudades, ¿no? Por ejemplo, a Venecia se la conoce como la ciudad de los canales. La ciudad de los canales. Ya, porque literalmente es una ciudad de canales, ¿no? Característica descriptiva. En cambio, a Roma se la llama la ciudad eterna. Y este es algo metafórico, ¿no? Porque eterno quiere decir que no tiene ni principio ni fin, ¿no? La ciudad eterna. Característica metafórica con mayúscula, característica descriptiva literal con minúscula, ya con minúscula. Por ejemplo, Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo, con mayúscula porque no era un mendigo, ¿no? Andrés Sabino Cáceres, el brujo de los Andes, con mayúscula también porque no era un brujo. Luego, en el caso en este cuarto caso, ocurre lo contrario de lo que estamos viendo. Hay algunos nombres propios cuyos personajes normalmente literarios se han, digamos, usado tantas veces, son muy reconocidos en todo el mundo, ¿ya? Que en la actualidad designan características generales, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, ponemos nombres propios usados como nombres comunes. Nombres propios usados como nombres comunes. Por ejemplo, si dijéramos, él es y agregamos don Juan. Don Juan quiere decir mujeriego, ya él es un don Juan. O él es un Tenorio, que también es mujeriego. Por don Juan Tenorio, ¿no? Don Juan Tenorio. Un segundito. O también él es un Casanova, también mujeriego. Él es un Quijote, ¿no? Por una persona idealista, soñadora. Él es un mecenas, por alguien que es muy dadivoso, ¿no? Le gusta invitar. O él es un Judas. Él es un Judas, ¿no? Porque es un traidor. O bueno, él es una sería ya, Celestina. Voy a poner acá, es una Celestina. Por una persona alcahueta, ¿no? Una Celestina. ¿Ya? Por una persona alcahueta, sí. Ahora, no vayas a pensar que el hecho de poner él es hace que todo vaya en minúscula, ¿no? Si ocurriera eso sería muy bacán porque no habría que explicar mucho. Ya. Y yo le estoy colocando ahí personajes que se escriben en minúscula y ya están asentados en el diccionario con minúscula. ¿Ya? Pero no pasa lo mismo, por ejemplo, con los personajes de Shakespeare. Menciona a Shakespeare porque sus protagonistas, sus personajes, muchos de ellos son personajes arquetípicos. Por ejemplo, si hablamos de los celos, hablamos de Otelo, ¿no? Por ejemplo, si decimos, él es un Romeo, con mayúscula Romeo, ¿ya?
Él es un Hamlet, ¿no? Por una persona que duda. O él es un Otelo. Poco va con minúscula Otelo. ¿Ya? Porque no se han extendido tanto y su uso es muy esporádico, muy ocasional. En cambio, el uso de los demás sí ya es generalizado y están en el diccionario así. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con algunos nombres que se construyen por más de una palabra. A ver que les pongo el ejemplo. Podríamos decir, por ejemplo, es una Juana de Arco. Cuando se forma por más de una palabra, ya es indiscutible que va con mayúscula. Teresa de Calcuta también, por ejemplo. Bien, entonces aquí no hay que confundir este caso con este otro caso. ¿Vale? Les decía que los personajes de Shakespeare aún conservan su mayúscula, a pesar de que son personajes arquetípicos. Bien, esto pasa con los nombres propios usados como comunes. Ya vamos a ir terminando. Tenemos ahora las palabras sol y la palabra luna. Estas palabras vinculadas al cuando sean siempre astros y obligatoriamente en contextos astronómicos. Ya, obligatoriamente en contextos astronómicos. No cuando se use esas palabras de modo figurado o en contextos que no sean astronómicos. ¿Ya? Ahorita les pongo ejemplos para que se me entienda mejor. A ver, si decimos, por ejemplo, el sol sale, el sol está fuerte. Ya, minúscula la palabra sol, ¿no? Porque no es un contexto astronómico. O si no, por ejemplo, hoy habrá luna nueva o luna llena. Las fases de la luna se escriben siempre, siempre con minúscula. A veces se pone la luna azul, luna roja. Cuando se acerca mucho a la Tierra, la superluna, etc. Ya con minúscula nada más. Un contexto astronómico sería, por ejemplo, decir que el Sol es el centro de la Vía Láctea. Ya, es el centro de la Vía Láctea. Ya, ahí sí con mayúscula. O también, por ejemplo, la Luna es el único satélite de la Tierra. La Luna es el único satélite de la Tierra. A veces usamos la palabra luna para referirnos a los satélites de otros planetas. En ese caso, la palabra luna va con minúscula. Por ejemplo, Marte tiene 2 lunas. Marte tiene 2 lunas. Acá la palabra luna va con minúscula porque se tuvo que haber dicho Marte tiene 2 satélites. Ya, pero por una cuestión, digamos, de generalización, usamos la palabra luna para los satélites de todos los demás planetas. Bien, señoritas y caballeros, con esto estaríamos terminando esta parte, ya porque nos falta mucho, mucho más, ¿no? Para la siguiente sesión. ¿Tendrán alguna consulta en general, jóvenes? ¿Alguna aclaración que tenga que hacerles? ¿Ninguna duda? Ya, muy bien. Entonces, un ratito voy a lavarme las manos y regreso, por favor, vayan marcando su material. Cualquier duda, igual si se les ocurre, me preguntan, por favor. Un ratito regreso por lavarme las manos.
Cualquier cosita me dicen, por favor. Cotejamos dentro de unos 5 minutos. En 2 minutos cotejamos, chicos.
Ya chicos, a ver, para que no nos gane el tiempo, vamos a cotejar. En la primera pregunta nos piden que marquemos los enunciados correctamente escritos, ¿no? La respuesta es la B de beso, la B de beso. Pero veamos cuáles son los errores de los demás. En la 1, ingeniero, las profesiones van con minúscula, ¿no? Tiene que ir con minúscula, ingeniero con minúscula. Y en la 4, la palabra ciudad, ciudad no es un nombre propio, ¿no? Cusco no se llama ciudad de Cusco, no, es una ciudad cuyo nombre es Cusco, ¿bien? Repito, en la 1, la B de beso. En la 2, también nos piden el uso correcto, y la respuesta es casa. Mira, dice, mi plato favorito de la comida peruana, el lomo saltado es de María, el mío, adivínalo, ha cambiado completamente de idea, ¿no? Por lo tanto, está bien que vaya con mayúscula. En cambio, en la A hay una coma antes del segundo signo de interrogación, de apertura. Por lo tanto, tiene que ir con minúscula, ¿no? Si no lo has hecho, ¿qué esperas para hacerlo? En la B hay puntos suspensivos y luego viene mayúscula. Tiene que ir con minúscula, ¿no? En la D, dice, ¿cuándo vendrá? ¿Traerá todos mis libros? ¿Se olvidará de algún libro? Ojalá que no. No, punto ahí, ¿no? Ya, ahí debe haber una comita nada más para que haya con minúscula, ¿no? Perdón, el ojalá debe ir con mayúscula. Para que haya con minúscula tiene que haber una coma después del libro. Luego, en la E está mal el DNI. ¿Ya? DNI está mal, ¿no? Porque primero está con puntitos, ¿ya? Luego, en la 3, nos piden lo correcto o incorrecto, ¿no? ¿Verdad? Falso. Dice, después de los dos puntos, ¿siempre debe escribirse mayúscula inicial? No, eso es falso. Tras el punto y coma, corresponde usar mayúscula inicial obligatoriamente. Ni siquiera lo hemos mencionado, ¿no? Pues acá incorrecto también, falso, falso y falso. Luego, la primera palabra de una cita textual comienza con mayúsculas y la cita se inicia como enunciado independiente, verdadero, ¿no? Después de los signos de interrogación o de admiración se escribe en mayúsculas y el enunciado siguiente comienza una oración nueva, verdadero. Entonces, la clave sería la D de dedo, ¿no? D de dedo. 3 D de dedo. En la 4, la clave sería la E de enano. En avión está mal ciudad, ¿no? Igual que en Ciudad de Cusco. En la B está mal centro. La palabra centro no tiene por qué ir con mayúscula, ¿no? Si hablamos del centro de Lima, el centro histórico, con minúscula nada más. En la C está mal chilena porque es un gentilicio. Y en la D está mal doctor y San, ¿no? El San porque el nombre es San Marcos y doctor porque es un cargo, ¿no? 4, repito, la E de enano. En la 5 nos piden la correcta escritura, sale avión. En la 2 dice, el escultor retrató a Juana de Arco, esa D con minúscula. Y en la 4, el Papa es la máxima autoridad de la Iglesia Católica, Papa con minúscula, ¿no? Porque es un cargo, ¿bien? 5, repito, la A de avión. En la 6 nos piden cuántos errores hay. ¿Cuántos errores de mayúsculas y minúsculas se han cometido? Ya dice, Pancho de la Concordia, de la, ahí van dos, ¿no? De y la, de la Concordia. Era un Tenorio, Tenorio sí está bien. Ayer se citó en el restaurante La Buena Sazón de mi madre. Pues acá sería, el nombre del restaurante sería La Buena Sazón de mi madre. Cuando es un nombre de un restaurante, de una farmacia, va con mayúscula la inicial y los sustantivos o adjetivos que forman parte del nombre propio. Entonces acá sería buena, sazón y madre. Ahí van 3. Más 2 que era de la Concordia, hasta ahora van 5, ¿ya? Viuda tiene que ir con mayúscula porque se refiere a una abreviatura por tratamiento. Van 6. De la Cruz, se irían 7, ¿no?
Y por último, museo sería 8. Habría 8 mayúsculas, ¿no? Ahí sería la E de enano. Voy a repetir porque estaba medio confuso. De la Concordia, 2, de y la. Luego el tercer error, buena. El cuarto, sazón. Y el quinto, madre. Viuda es el sexto error. La segunda D es el séptimo error. Y museo es el octavo error. Ya, ahí hay 8 errores, ¿no? Entonces la clave sería enanito. En la 7 nos piden los enunciados correctamente escritos. Y la clave sería avión. A ver, ¿cuál sería el error en la 2? Museo de Arte Precolombino, no es el nombre propio de la institución. Tiene que ir con mayúscula, Museo Arte Precolombino. En la 3, Orión, porque es el nombre de la constelación, ¿no? Bien, entonces repito, 7, avión. En la 2, Museo de Arte Precolombino está mal escrito. Y en la 3, Orión está mal escrito. Repito, 7, avión. 8, avión también. A ver, veamos cuáles son. Dice, al recorrer España no te puedes perder monumentos emblemáticos, como la Alhambra de Granada. Ahí van 2, Alhambra y Granada. La Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. Sagrada Familia Barcelona. Ahí van 3 más. Sagrada Familia y Barcelona. Teníamos 2, hasta ahora van 5. Ya luego la Mezquita de Córdoba, 6. Acueducto de Segovia, 7. Catedral de Santiago de Compostela, Santiago 8, Compostela 9. En total hay 9. Voy a repetir cuáles son. Alhambra, Granada, Sagrada, Familia, Barcelona, Córdoba, Segovia, Santiago, Compostela. Ya 9 errores. Repito, 8, avión. En la 9 nos piden lo mismo, que identifiquemos cuántos errores hay. La clave es beso. República es 1. Nación 2 y Palacio 3. Presidente de la República, República 1. Fiscal de la Nación, Nación 2. Y en Palacio de Gobierno, Palacio 3. Son 3 los errores. Ya 9, la B de beso. En la 10, la clave sale avión. En la B está mal Tauro. En la C está mal fenómeno. La niña sí está bien porque es el nombre. En la D está mal huracán. Y en la E, caballos. En los nombres científicos, como lo vamos a ver en la siguiente clase, va con mayúscula únicamente la primera letra del primer componente. Por eso que ecus, bueno, aunque también está al inicio, estaría bien si estuviera en el medio, y caballos mal. 10, la A de avión. En la 11, la clave sale casita. Ya, el error en la 1 es libra. Cuando decimos mi hermana es libra, no estamos hablando del signo, sino estamos hablando de la persona que tiene el signo. Ahí libra con minúscula. En la 2, homo sapiens. Homo está bien, sapiens está mal. En los nombres científicos, recuerda, solo la primera del primer componente. La 3 está bien. En la 4, Escherichia coli. Coli estaría mal, ¿no? Igual que en la 2, ¿no? Solamente el nombre científico del primer componente. Bien. Repito, 11, casita. 12, enano. En la A, el error está en Leo, pantera Leo. En la B, el error está en tormenta tropical. El error en la C está en astrología. Y el error en la D está en loche. Loche. 12, enano. 13, avión. La 1 está bien, la 2 tampoco tiene error. En la 3, franciscana.
Franciscana es como un gentilicio, ¿ya? No es el nombre de la orden. La orden se llama Orden de los Frailes Menores. ¿Ya? Franciscana con minúscula. En la 4, Tribunal Constitucional, tiene que ir con mayúscula, porque es el nombre de la institución. ¿Ya? Repito, la clave 13, avión. 14, casa. La 1 no tiene error. En la 2, la palabra iglesia tiene que ir con mayúscula. En la palabra 3, mundial, ¿no? Porque se supone que el nombre del banco es Banco Mundial. Y en la 5, DNI, ¿no? Que tiene que ir con mayúscula. Repito la clave, 14, casa. Y en la 15, la clave es la D de dedo. La 1 está bien, el error en la 2 es nadie, tiene que ir con mayúscula. El error en la 3 es revisen, tiene que ir con minúscula. Porque está después de 2 puntos y no es una cita textual, ¿ya? 15, la D de dedo. Muy bien, señoritas y caballeros, estamos terminando con esto. ¿Habrá alguna consulta, alguna aclaración que tenga que hacerles? Recuerden que esta es la primera parte de mayúsculas y minúsculas. Nos queda otro trecho largo de mayúsculas y minúsculas en la siguiente semana. No hay ninguna. Bien, si no hay ninguna, muchísimas gracias. Recuerden que es un tema súper frecuente en el examen de emisión, así que pues, repasen la teoría. Gracias, chicos, cuídense. Te mando la foto que tomé.